Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Mensaje Directo, luego, por supuesto, de las noticias de TVU Central. Vamos a conversar hoy en este programa con dos invitados, están de manera presencial. Estamos con Helen Martín, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Concepción, y también vocera de Smart City con S, ya luego vamos a estar detallando esto. Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil en transporte de la UDEC, miembro del CEDEUS. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Sintieron calor o no? Porque ahora bajó la temperatura a 8 de la noche, 7 de la noche, helado. ¿Y en la mañana hacía calor? En la mañana hacía calor. En la mañana. Hablemos de algo que acalora mucho, el crecimiento de la ciudad. ¿Qué les parece? ¿Crece o no crece mucho la ciudad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiera responder? Adelante, Helen, cuéntanos. Bueno, las ciudades crecen Ya. de forma natural, ¿no es cierto? Porque aumentan el número de familias, porque cambia la composición de las familias también. Antes teníamos 3, 4 habitantes en cada núcleo, hoy día son 2, 1. Por lo tanto, hay más requerimientos de vivienda. Además, tenemos más de 60.000 familias aquí en Concepción que viven en estado de hacinamiento, más las personas que están hoy día en campamentos. Por lo tanto, la ciudad tiene que buscar la manera de crecer de una manera sostenible, de una manera equilibrada, con el medio ambiente y que también sea integradora desde el punto de vista social. ¿Y se nota ese crecimiento porque los espacios son cada vez más pequeños o idea mía? Yo creo que lo fundamental aquí es cómo crece la ciudad. Y en ese sentido tiene que ver con, por una parte, una mirada técnica, pero también un diálogo con nosotros los ciudadanos. ¿Qué visión de ciudad queremos tener? En ese sentido, por ejemplo, en términos de, efectivamente, hay diferencias respecto a lo que uno ha visto en décadas anteriores en términos de los espacios que se ocupan, hay un déficit importante de la vivienda, como mencionaba Helen, y también lo que cotidianamente miramos que tiene que ver con un aumento importante en la movilidad. Ojo, no es solamente un aumento de la congestión, es que nos movemos más, hay muchos más viajes por persona. Y por otra parte también hay una pregunta importante respecto a cuánto crecer, qué tipo de densificación de personas por metro cuadrado queremos tener en nuestra ciudad, cómo eso se relaciona con el medio ambiente, con las áreas verdes, con la equidad social. Son un conjunto de desafíos bien importantes y multidimensionales. Toca un punto importante, que es cómo crece la ciudad y quiénes participan en este crecimiento o en el desarrollo de la misma, cómo se configura. Por ejemplo, hablemos de Smart Cities, pero no hablamos de las Smart Cities de la ciudad inteligente, sino que hablamos del Smart City con S, que busca el positivismo. Tú eres vocera de esa agrupación, estuvimos haciendo una nota antes de ayer sobre ese tema. Si nos puedes contar un poquitito cuál es la iniciativa, de qué se trata, hacia dónde va, qué es lo que abordan. Bueno, Smart City es una iniciativa que hemos levantado con más de 20 organizaciones sociales acá en Concepción, pero que tiene un alcance nacional y que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de cómo, ¿no es cierto?, la ciudad crece de una manera inteligente, pero de la manera inteligente más amplia que podemos tener. ¿Y el sí es por lo positivo? Por lo positivo. Ya. O sea, Smart, seamos inteligentes de verdad y veamos cómo tenemos ciudades que favorezcan la calidad de vida a los ciudadanos, que disminuyan los tiempos de transporte, que tengamos ubicaciones, ¿no es cierto?, donde se construyan las viviendas, que estén integradas a la ciudad. Lo que tú decías es muy importante. ¿Cómo se va a densificar de manera equilibrada la ciudad y cuánto se va a crecer en extensión, cuánto se crece en altura, cómo repartimos los servicios dentro de la ciudad? Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos viendo que no existe una visión holística, una visión desde más arriba, ¿no es cierto?, que haga que se equilibren y se armonicen los crecimientos entre las distintas comunas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que esa armonización tiene que ser a través de, ¿no es cierto?, del gobernador regional, que fue para lo que él fue creado, pero a pesar que existe la figura del gobernador, todavía no existe la gobernanza traducida en la ley. Y por eso hemos levantado esta iniciativa, que para nosotros es tan importante, de que es una iniciativa, ¿no es cierto?, de norma, una iniciativa popular de norma para la Constitución, donde se le entreguen de verdad las atribuciones que requiere un gobernador para administrar estas ciudades de una manera equilibrada, armoniosa.
Juan Antonio, te consulto por lo siguiente y tiene que ver con ese positivismo, con ese sí a creer en hacer estas cosas bien, o entre todos. ¿Hoy eso se da o no se da? Teniendo en cuenta que vemos que la ciudad crece, pero de repente solo nos fijamos en las cosas malas. No hacemos mucha autocrítica de que hay cosas que sí son positivas y podríamos avanzar en ellas. ¿Qué te parece la iniciativa en general? A ver, yo creo que es interesante porque va en la dirección de lo que deben ser, a mi modo de ver, las ciudades modernas. Por una parte tenemos que pensar no ya en predecir y proveer, o sea, para dónde va la ciudad y para ahí proveemos, sino que decidir y proveer. ¿Qué quiere decir eso? Decidir qué queremos como ciudad y de ahí proveer servicios, bienes y de otra manera también iniciativas públicas. Yo creo que también tiene que ver con ir de otra manera mostrando cosas que teníamos un poquito guardadas bajo la alfombra. La ciudad también es una ciudad de conflicto. Y no lo digo en sentido negativo, lo digo en sentido positivo, de distintos actores que tienen distintos intereses y que tienen que poner sobre la mesa de una manera transparente, de tal manera que esos distintos intereses finalmente puedan aunarse, algunos van a ser contrapuestos y tengan que ver con esta visión. En ese sentido, la mirada desde la gobernanza, y en particular del rol que puede tener un gobernador regional o alguna autoridad metropolitana, es fundamental. Efectivamente, la ley actual le da algunas atribuciones de planificación a los gobernadores, pero sin ningún músculo, sin ninguna posibilidad ni de recursos y sobre todo desde el punto de vista técnico y de estructuras también de gobernanza que les permita realmente hacer un cambio relevante. Y lo último, perdón, que yo creo que es súper fundamental, es reconocer que la sociedad civil es bien diversa. Hay organizaciones que son, como por ejemplo la Cámara Chilena de la Construcción, en el caso de lo que Helen representa y otros actores más. Hay otros actores también vivos que son claves en la ciudad y que tienen distintas voces y que hay que también ponerlos en la mesa. Respecto al rol del gobernador regional hoy, cuando hablamos de su poder, entre comillas, falta mucho para aquello y no sé, creo que los dos coinciden en eso. Cuando vemos esa posibilidad de que sea un empoderamiento regional, ¿para cuánto tiempo lo vemos? ¿A mediano, largo plazo? ¿5, 7 años, 10 años? ¿Cuánto? Yo creo que ya estamos atrasados. Ya. Yo creo que la visión de ciudad, que podamos ir armando la infraestructura necesaria para soportar lo que tú decías, la cantidad de movilidad que tenemos. Si uno ve los planos de calor, cómo la gente va al centro de Concepción, esos flujos no se generan en Concepción, se generan en las otras comunas que van a buscar servicios. Ya necesitamos una mirada que empiece, ¿no es cierto?, a ordenar los espacios públicos, a ordenar los tiempos de transporte, los medios de transporte, a ordenar cómo vamos a suplir ese déficit de vivienda que hoy día tenemos y que no estemos construyendo, lo que yo digo, a extramuros de la ciudad, aumentando los tiempos de transporte de mucha gente, que además encarece, porque se encarece tanto el transporte como también el costo de la infraestructura, que no crece linealmente. Tú conoces mejor que yo, crece mucho más acelerado. O sea, el parque automotriz crece mucho más rápido que, por ejemplo, construir un puente. Mucho más rápido. Hay estudios que nos dicen que vamos a tener nuestras vías saturadas en menos de 10 años, o sea, saturadas. Y eso tenemos que verlo hoy día. Cualquier proyecto, nosotros planteamos que Concepción ya necesita una red de trenes, que nosotros le pusimos metro para darle como una especie de cercanía. O de entender cuál es el sistema que estamos planteando, pero Concepción ya necesita una red de trenes. Concepción necesita una planificación urbana mirada desde de una mirada holística, mucho más grande. Y tú tienes razón, necesitamos que todo el mundo confluya, que confluya la ciudadanía, que confluya la gente que trabaja en el turismo, ¿no es cierto?, que confluya la industria para ver cuál va a ser la circulación de la carga. Somos eminentemente una ciudad portuaria, forestal, etcétera. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la vida a nuestra ciudad económicamente también?
son muchas miradas que tienen que confluir y que tienen que hacer, y tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de generar un plan para los próximos 5, 10, 15, 20 y 30 años más. La idea es que tengamos una visión ya de largo plazo donde estemos de acuerdo los públicos y también los privados. Y no es fácil porque, bueno, el cambio, respondiendo a tu pregunta, el cambio puede ser mañana. De hecho, hay un proceso que ya se ha estado trabajando muy fuertemente por parte de los mismos gobiernos centrales y regionales para ello. Y puede ser mañana porque yo creo que hay, la verdad, hay recursos. No lo suficiente quizás, pero hay suficientes recursos en regiones que de otra manera no están siendo utilizados para lo que uno quisiera. Ahora, ojo, yo creo que es súper fundamental también entender que las soluciones ya son más complejas. No basta con decir, mira, hay harto auto, entonces construyamos un puente y construyamos, ensanchemos una tercera vía en la ruta 160, porque eso es pan para hoy día, hambre para mañana. Las soluciones son más complejas, las soluciones requieren una conversación con la comunidad. En el fondo, a ver, perdón, voy a hacer una cosa súper concreta, pero que yo creo que ilustra esto. El puente industrial no es necesariamente la mejor solución en este momento, no porque no se deba construir, sino que por cómo fue llevado el proceso. Y por eso yo creo que es súper fundamental hablar de cómo se hacen las cosas en ese ámbito. Si se hubiera generado un proceso también participativo de codiseño real, entendiendo la necesidad fundamental que tienen las industrias, por ejemplo, para poder movilizar las mercancías, y en Concepción tenemos una ecuación muy compleja entre transporte de pasajeros y de carga, sería muy distinto. A lo que yo me refiero es que necesitamos una mirada de visión de ciudad, pero también necesitamos entender que estos problemas son mucho más complejos que la mera provisión de infraestructura. Porque ya eso no basta, necesitamos tener otros estándares medioambientales y sociales que no los estamos teniendo. Y entonces todas las crisis asociadas al puente Patricio Aylwin o Bicentenario, el puente industrial y varias otras crisis que hemos tenido, incluso de los pocos proyectos de infraestructura que tenemos actualmente, tienen que ver con esa miopía de no entender que hay muchos otros actores que tienen que estar conversando en la mesa y de que van a haber objetivos contrapuestos que hay que aunar. Cuando hablamos de que, a ver, todo confluye hacia Concepción, decimos que Concepción es una ciudad de servicios netamente tal, Concepción como comuna, ¿es muy centralizada en ese sentido o no? Yo creo que hoy día sí, se centralizan todo. Tenemos el hospital regional, que es el hospital que trae flujo incluso desde fuera de Concepción. Sí. Están los servicios bancarios, hay un montón de servicios y eso requiere una planificación de ciudad que no está mal, porque a la escala que vivíamos hace 20 años estaba bien. Pero hoy día estamos viviendo una escala, Concepción tiene una escala que requiere una mirada desde arriba y decir, ya, hoy día vamos a tener que repartir, ¿no es cierto?, las áreas públicas de otra manera, vamos a tener que generar polos de desarrollo de otra manera. ¿Y se avanza en eso, no? Porque, por ejemplo, con el servicio de salud hemos visto que se busca construir y se inicia la obra para el hospital de Lota, también de Coronel, se busca que esa gente ya no venga hacia el centro de Concepción, se descongestiona un poquito de la ruta 160. Esos son como los buenos ejemplos que hay que seguir, ¿o no? Yo creo que son buenos ejemplos, pero también tenemos que entender otras cosas que son mucho más cotidianas. Yo creo que ese es un cúmulo de cosas. Un ejemplo bien cotidiano pero fundamental que hemos estado estudiando desde CEDEUS, las ferias libres. Las ferias libres son una fundamental medida de transporte. Si nosotros propiciamos el rol que tienen las ferias libres en Concepción, entonces estamos movilizando una cantidad importante de viajes, además a comida saludable y barata. De hecho, las ferias libres cumplen un rol fundamental, sobre todo para las personas de ingresos menores, en la provisión de comida saludable. Hoy, las cajas vecinas. Cuando a nosotros nos tocó apoyar a la Seremi de Ciencia en los procesos de confinamiento del año pasado, y una de las cosas claves tenía que ver con que la gente tenía que salir de su confinamiento porque tenía que hacer trámites. Una medida clave fue, por ejemplo, no cerrar las cajas vecinas e incluso aumentar las cajas vecinas en los barrios. A lo que me refiero es que, por una parte, claro, estamos hablando de infraestructura mayor asociada a hospitales, pero también tiene que ver con de una manera, tener una visión de que gran parte de las actividades cotidianas sí se pueden propiciar para que se realicen a una escala que sea caminable. Eso no es una quimera, no es difícil, pero requiere propiciar políticas que sean decididas al respecto y no atornillar al revés en ese sentido. Por supuesto que van a haber otros viajes que tienen que ver con una escala metropolitana y en ese sentido la Comuna de Concepción sigue siendo muy relevante, pero hay ciertas cosas claves de actividades cotidianas que efectivamente nosotros podemos impulsar y que no te estoy diciendo de grandes inversiones. Una caja vecina, no estamos hablando de
una gran infraestructura. Sí, quizá no lo piensan así porque piensan o creen que a lo mejor no va a ser tan usada, porque me imagino que lo harán sobre la base de algún tipo de estudio, no lo sé. Me quedan 30 segundos para terminar el primer bloque. Cuando hablamos de Smart City y hablamos de ese positivismo para poder abordar la ciudad hoy, ¿falta ese positivismo para querer hacer las cosas bien y que nos escuchen desde las grandes esferas? Mira, yo creo que hoy día necesitamos positivismo, necesitamos esperanza, necesitamos saber que empezamos algo y logramos cosas. Yo creo que es parte del espíritu que estamos llevando con estas 20 organizaciones que están con nosotros y por eso hemos querido lanzar esto, porque yo creo que es lo que nos afecta a nuestra vida. Las ciudades donde desarrollamos nuestra existencia, donde vamos al supermercado, al colegio, a la universidad, a nuestro trabajo, es nuestra vida. Por lo tanto, en tener mejores ciudades es tener mejor calidad de vida para todos. Exacto, a la calidad de vida es a donde quería ir. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos, por supuesto, con mensaje directo. Dos tremendos invitados, estamos hablando de cómo se construye la ciudad. Ya volvemos. La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere, puede estar necesitando ayuda. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455 o a nuestro WhatsApp. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Gobierno de Chile. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de Educación General Básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea General Básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas, pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en Ciencias y Matemáticas o Lenguaje e Historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio Educación General Básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Durante la pandemia, Juan ha tratado de salir lo menos posible de su casa. Y el día que salió a una cabaña en la naturaleza, no la ventiló antes de entrar y ahora podría contagiarse de anta. Para. Amigo, no. No, pues. Acuérdese de ventilar, pues, mijito. Te cuidas del COVID-19. Cuídate también de las enfermedades de verano. Ventila durante 30 minutos los lugares cerrados por mucho tiempo. Desinfecta superficies y mantén exteriores de casas y bodegas libres de malezas y objetos. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, y regresamos a Mensaje Directo, dos tremendos invitados. Seguimos hablando en segundo bloque de una comuna que llama bastante la atención si hablamos de crecimiento de la ciudad o cómo influye en los demás habitantes del Gran Concepción. Hablamos de San Pedro de la Paz. ¿Es especial San Pedro hoy o no? Porque, a ver, ha sido apodada incluso como Santaco de la Paz. No sé si la conocían. No. ¿No? Bueno, desde hoy quizás sí. ¿Cuánto influye San Pedro hoy en la vida, en la calidad de vida de la gente? Supongamos que alguien trabaja, vive en Concepción, trabaja en Coronel Lota, tiene que pasar por San Pedro, a no ser de que se vaya por la ruta 106, no, la ruta de la Madera, cruce Patagual y llegue hacia el otro lado. ¿Influye San Pedro de la Paz hoy en la calidad de vida del Gran Concepción? Yo creo que tenemos que ver esa problemática como un sistema, porque esas personas que viven en San Pedro de la Paz efectivamente necesitan un lugar donde vivir. Por lo tanto, el ser una comuna dormitorio y que además sea y contenga la vía, una de las principales vías de transporte de carga, son condiciones que le dan su particularidad, pero que están inmersas
y conectada con el resto de las comunas. No vive sin la red. Y son sistemas complejos, como tú decías. Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en San Pedro y también de las que tienen que transitar para llegar a sus trabajos o a sus casas, yo creo que es una labor que tiene que ser mirada desde una mirada mucho más holística y global. Y en ese sentido, yo creo que el tema de transporte y el transporte público tiene una relevancia súper importante, porque en la medida que sea mucho más intensivo, así como en otras ciudades del mundo, y tengamos buenos sistemas de transporte público y que estén bien conectados y bien sincronizados y tengan una calidad que permita reemplazar el vehículo, porque obviamente vamos a tener que reemplazar el vehículo, son una buena alternativa que va a mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos. Juan Antonio, ¿San Pedro es especial o no? Tú mencionabas antes en el primer bloque, no vale de nada de repente hacer una tercera pista, va a solucionar el problema un momento, pero y después cuando se llena el parque automotriz, cuando tenemos récords de que agosto, de que septiembre, octubre fueron los años que más se han vendido vehículos en la historia de nuestro país, estamos hablando de ¿cuántas unidades? Más de 30.000 unidades, 40.000 unidades solo en una ciudad. ¿San Pedro es un buen ejemplo de cómo las cosas no deben hacerse o tiene solución a corto plazo? ¿Cómo lo ves? A ver, yo quiero ser negativo de que no hay solución, yo creo que hay soluciones, pero la verdad es que San Pedro de la Paz es una crónica de una muerte anunciada. O sea, de partida las pésimas políticas de vivienda que en el fondo generaron una homogenización del suelo, la vivienda social que no fue para nada pensada, sino que fue como un repositorio de lo que llegase allí. También respecto a, como consecuencia del aumento de precios en otros lugares de la ciudad, la pésima provisión de transporte público donde se han hecho esfuerzos importantes, pero ciertamente todavía muy insuficientes respecto a lo que se necesita, el que todavía no tengamos una segregación relevante entre el tráfico de carga y el transporte de pasajeros. No digo que sea fácil, pero que, por ejemplo, viajes que son interurbanos, que no deben por qué pasar por el centro de la ciudad, que nosotros todavía ocurran eso, que tengamos camiones en la mitad de la ruta 160, eso es otro estándar, es un estándar al que nosotros deberíamos simplemente cambiar. Entonces, todas esas cosas sumadas, y aún sumado al hecho que San Pedro de la Paz tiene una carácter demasiado residencial, con muy pocas posibilidades para poder realizar estas actividades que conversábamos en el bloque anterior. Entonces se van acumulando esos procesos y la verdad es que no es ninguna sorpresa que esto ocurra. Ya antes de la pandemia, San Pedro de la Paz era la comuna que tenía la mayor tasa de motorización, algo así como 0,7, o sea, 7 automóviles por un 70% en el fondo de las viviendas, o un poquito menos, pero por ahí, de las viviendas que tenían automóvil, ahora incluso más. Entonces, acá la cuestión no es decir a la gente ya sea buena, deje de usar el auto, es de qué manera se le proveen a las personas de alternativas adecuadas para tener una mejor calidad de vida. Eso tiene que ver con un buen sistema de transporte público, de poder realizar actividades adecuadas a una distancia de caminata, a una distancia de bicicleta, que no estén obligados a tomar el automóvil para todas las instancias, y también ir generando espacios urbanos más densos. En el sentido, San Pedro de la Paz y en las cercanías de Coronel también, todavía tiene esta suerte de diseño de ciudad-jardín que no se condice con la realidad actual que enfrentamos como ciudad metropolitana. San Pedro de la Paz, bien digo, como ciudad dormitorio es totalmente... Podemos definir a San Pedro de la Paz como una ciudad dormitorio. ¿Qué se desarrolla en San Pedro de la Paz? Muy pocas cosas, a pesar de que hay bancos, pero no todas las sucursales. Pero la mayoría, y también una ciudad, una comuna de paso, porque al final, al otro lado del Biobío viven más de 500.000 de personas. Entonces, cuando hablamos de la construcción en general, ¿cómo la imaginamos, cómo la pensamos en una comuna que al principio, como tú mencionabas, estábamos hablando de poquitos sectores, eran muy pocos, y después se pobló, pero completamente, más de un 300% aumentó en los últimos años? Entonces, ¿qué es San Pedro de la Paz? ¿Cómo le damos esa vuelta a esa comuna que es un paso, pero también viven muchas personas? ¿Cómo lo vemos con la construcción? ¿Seguimos construyendo ahí? ¿Construimos distinto? ¿Qué hacemos? Mira, yo sé que la respuesta es súper compleja. Tú no me vas a dar la respuesta definitiva exactamente, porque si no, quizás podemos tomarla de ahí y venderla. Yo te puedo decir cómo se hace en otros lugares. Ya. Cuando en otros lugares se hace una expansión urbana de la magnitud que se hizo entre San Pedro y Coronel, ¿no es cierto?
Lo que primero se piensa en una planificación grande es cómo voy a proveer a esas personas que van a ir ahí de transportes y servicios. Pero no cuando ya tengo el problema, cuando tengo el problema encima, ¿no es cierto?, empiezo a pensar cómo soluciono el problema. Porque hoy día es más complejo, hoy día es menos maleable la solución, ¿no es cierto?, que haberla pensado antes. Y esos son los problemas que tenemos hoy día con nuestras planificaciones urbanas en general. Todas las planificaciones urbanas se están demorando entre 7, 10, 15 años, 20 años algunas, cuando terminan y cuando se implementan, que ya no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando en los territorios. Hoy día necesitamos planificaciones urbanas que sean rápidas, que estén respondiendo a lo que está pasando, a los cambios en las condiciones. Estamos viendo cambios súper acelerados. El cambio que vivimos por la pandemia nos produjo un tremendo cambio y tenemos planes reguladores individuales por comuna que están atrasados y que es muy difícil actualizarlos dados los procesos que requieren para su modernización. En ese sentido, y voy inmediatamente contigo, en ese sentido, ¿cómo desde la Cámara, por ejemplo, trabajan o se esfuerzan o ven la posibilidad de trabajar con las autoridades muchas veces para poder plantear estos temas y decirle, mira, nosotros queremos quizás construir y tenemos un proyecto en tal parte y la autoridad simplemente autoriza la entrega o tienen una planificación, un trabajo en conjunto? Lo que te digo, o sea, las municipalidades tienen planes reguladores que dan ciertas condiciones y ciertos marcos para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos. Y todas las empresas cumplen con ese marco porque si no, no tendrían una recepción municipal. Lo que pasa es que esos marcos hoy día están desactualizados. Necesitamos formas, gobernanzas distintas que nos permitan equilibrar las ciudades, mirarlas desde arriba y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la inclusión social hoy día? Si tenemos 60.000 familias que están en condición de hacinamiento, ¿dónde van a vivir? ¿Vamos a seguir generando zona de expansión como se hizo con San Pedro? ¿O vamos a ser hoy día más inteligentes y vamos a ser más smart, ¿no es cierto? Y vamos a ver las maneras de incluirlas dentro de las ciudades. Y eso requiere una visión distinta y una forma de planificar distinta. Juan Antonio, ¿quieres complementar algo o paso directo a la pregunta que tengo? No, yo quería muy cortito decir, bueno, para hacer qué hay que quebrar huevos. Y aquí hay que entender algo importante también, complementando lo que se genera. Tenemos que entender que hay actores que tienen miradas contrapuestas de la ciudad. Claro. Y de otra manera, uno de los problemas que tiene San Pedro como ejemplo y otros más, es que estamos tratando de acomodarlos a todos y en el fondo que todos queden contentos. No puede ser eso. En el fondo, y aquí no quiero apuntar a lugares específicos, pero por ejemplo un barrio como Andalúe se haya negado por tanto tiempo a tener transporte público y solamente tiene líneas de colectivo, que es una cosa muy puntual, pero que demuestra esto de que necesitamos una visión que entienda que hay actores que tienen intereses que son legítimos, pero que no son necesariamente todos aunables en una cosa común. No podemos acomodar todo, no podemos acomodar todos los autos, por ejemplo, que requieren movilizarse si todos nos subiéramos a un automóvil. Entonces, en ese sentido también yo creo que esta visión desde arriba, esta mirada, que tiene que ser también asociada al codiseño y a la ciudadanía, tiene que de otra manera asumir que aquí hay costos que pagar y no podemos acomodar todas las visiones. Hay visiones que son contrapuestas que hay que ponerle en la mesa y por eso es que también la ciudad tiene que ver también con una cierta conflictividad política y política en el sentido de que tenemos distintas miradas, tenemos distintos intereses y tenemos que aunarlos para un bien común mayor. Es una especie de nunca queda mal con nadie aprovechando los prisioneros. Pero no funciona eso, porque si no termina, y no voy a decir el garabato que termina la canción, pero en el fondo termina siendo todo como muy buena onda y finalmente termináis con muchas pistas de automóviles, con el alcalde erróneamente defendiendo las pistas que los automóviles puedan utilizar las pistas de buses cuando eso es una necesidad fundamental de que los buses tengan su espacio propio. Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Tenemos que entender que aquí hay miradas contrapuestas, que queremos lo mejor, pero que de una otra manera también se requiere un nivel de conversación, de codiseño mucho mayor que el que no existe actualmente. Aquí voy a ser un poquito abogado del diablo, porque acabas de tocar un tema que es súper importante. Bueno, los dos lo mencionaron y tiene que ver con el transporte público. Hoy cuando hablamos con la autoridad nos dice,
que, bueno, primero le comentamos que no hay recorridos o la gente se empieza a quejar en ciertos sectores porque el bus no pasa hasta tarde. Conversamos con los dirigentes y ellas nos dicen que no hay conductores para esas micros. ¿Por qué? Porque ellos se capacitan y se van a otros puntos del país donde pagan más dinero. Entonces sigue faltando esas personas que conduzcan micros. Luego de eso, le preguntamos a la autoridad, al Seremi de Transporte en este caso, ¿es así? Y él lo reconoce, sí, es así. Vamos al caso de San Pedro de la Paz entonces. ¿Cómo fomentamos el transporte público? Y le decimos a la gente, deje su auto en la casa porque tiene un transporte público eficiente si no hay conductores que manejen las micros. Incluso, por ejemplo, estamos hablando de el biotren, ya llega hasta Coronel Lota, pero no tiene estación en todos lados, obviamente. Entonces, a no todos les sirve. Las micros Coronel Lota tampoco a todos les sirven. Cuando hablamos de Candelaria, Boca Sur, San Pedro de la Costa, llega una línea, 2 líneas con suerte y la cantidad de máquinas es insuficiente para la cantidad de población. ¿Cómo fomentamos el transporte público si no hay conductores y las personas tienen que ver obligadamente usar moto, bicicleta o el auto? Yo creo que hay 2 dimensiones que destacaría. La primera es que la regulación del transporte público, con algunas actualizaciones, pero primordialmente es del siglo pasado. Yo siempre digo eso. La última licitación fue pensada el año 99. Entonces estamos hablando de un esquema de funcionamiento que es del siglo pasado. Los operadores dentro del entorno en el que están, yo creo que hacen lo que mejor pueden. Este problema asociado a los choferes es un problema nacional y que está asociado en gran medida a los esquemas, a procesos de gobernanza de transporte público y del énfasis que se le da del punto de vista presupuestario del transporte público. Todavía seguimos invirtiendo más en infraestructura para los automóviles que para el transporte público. Mientras eso no pase, o sea, las consecuencias van a ser evidentes. Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo que yo quería destacar también es que no podemos pensar en la bala de plata que va a solucionar los problemas. No, en que el biotren, por muy azul y bacán que esté ahora, no va a solucionar todos los problemas. La movilidad es intermodal. Eso significa que tenemos que pensar en fomentar fuertemente la bicicleta, la caminata, el transporte público y todos los modos posibles, acercar las actividades. En el fondo, esta multidimensionalidad es la que echamos mucho de menos. Es mucho más complejo que pensar en cortar una cinta para extender un biotren hasta Lota, pero que ciertamente puede ser necesario. Y eso yo creo que es la piedra de tope de muchas de estas miradas, y en ese sentido ahí también hay un rol de la gobernanza y hay un rol de incorporar la necesidad que tienen las ciudadanas y ciudadanas. Hago la misma pregunta, ¿cómo fomentamos el transporte público cuando todo nos dice ocupa el auto porque la micro no va a pasar a la hora que corresponde? No sé a qué hora hasta qué hora voy a tener micro porque la fiscalización no alcanza para todo. Entonces, ¿qué me queda? Ocupar el auto. O sea, ¿qué es lo que dice el ciudadano? Bueno, yo coincido absolutamente. La solución es compleja y como tú dices, no existe la bala de plata. No, para nada. No, y por eso es tan importante es lo que nosotros estamos propiciando como Smart City, que es esta mirada desde arriba holística del cómo, ¿no es cierto?, distribuimos los servicios para disminuir el transporte, cómo distribuimos las áreas públicas para disminuir el transporte, cómo se densifica la ciudad de manera equilibrada, ¿no es cierto?, para también no concentrar el transporte en un solo punto o colapsar un punto de la ciudad. Es complejo, es lo que tú dices, uno lo mira y lo mira de una manera muy compleja. Ahora, tenemos que pensar en las caminatas, tenemos que pensar en el uso de la bicicleta, sin lugar a dudas, pero tenemos que pensar en un sistema de transporte que a la gente tenga más provecho, ¿no es cierto?, que usar el auto. En el fondo, que tenga horarios, que cumpla los horarios, que tenga un estándar que sea mejor que el del auto, que tenga un costo que sea mejor que el del auto, que yo sé que si a tal hora salgo, a tal hora llego, etcétera. Y esos estándares de transporte, esos son los que tenemos que, y que pueden ser intermodales, pero tenemos que mejorar el estándar del transporte. Nos queda muy breve tiempo, solo quiero hacerles una pequeña consulta si concuerdan conmigo o me dicen si tiene razón o está equivocada, solo eso, si tiene razón o está equivocada. Le voy a dar un datito. Hace aproximadamente algunos meses vino la directora de la Fiscalización de Tránsito en San Pedro de la Paz y hablaban sobre las cámaras de vigilancia o que van a
simplemente multar a los conductores que utilicen la vía exclusiva, se basaba sobre una encuesta del 2016 de movilidad en Concepción. ¿Es suficiente para abordarla o no? ¿Están de acuerdo con aquí? ¿Sí o no? ¿O son datos desactualizados? Yo creo que ya vivimos en otro contexto. A ver, yo creo que hay tres cosas claves: instrucción, ingeniería y fiscalización. Sí. Por lo tanto, es fundamental tener esos tres pilares para tener un buen sistema de transporte. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por la conversación. A mí se me hizo bastante corto. Me gustaría seguir hablando sobre el tema. Gracias, por supuesto, por hacer eco de nuestro llamado. Y nosotros lo dejamos invitado a que reviva este programa. Opine sobre lo que hablaron nuestros invitados en www.tvu.cl y en nuestras distintas redes sociales acá en Mensaje Directo. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.